Ana, está pasando un avión y vos tenías preguntas acerca de un clown. Lo que pasa es que en la televisión suele hacerse unas indicaciones para que cuando armemos todo esto quede bonito. Como en la vida hay que hacer indicaciones. ¿Qué te indicó a vos en la vida que tu camino era ser o hacer lo que hoy estás haciendo? Tengo la casi certeza que cuando estaba en la barriga de mi mamá se tocaba la barriga y decía que toda la gente, todos los niños y niñas del mundo debían tener las mismas oportunidades que ella estaba con su esposo construyendo para nosotros. Y muy rápido, a los 3 años, cuando me preguntaban, ¿tú qué quieres ser cuando grande? Yo respondí, el hermano que sigue, mi mamá es la mayor de muchos hijos, y el hermano que sigue estudiaba Derecho. Sí. Entonces yo decía, yo cuando sea grande voy a ser derechista. Para no decir abogado. Claro, es que a mí no me parecía lógico que Sí, la eso gente estudiara Derecho y fuera abogado. No, si uno estudia Ingen- medicina es médico, si uno Exacto. estudia ingeniería es ingeniero. Exacto, a mí me Estudia parecía, Derecho. entonces yo quería ser derechista y pues obviamente mi papá y mi mamá me decían, derechista no vas a ser, de ninguna manera. Y yo decía, sí, yo quiero ser derechista para trabajar por las mujeres, los niños, los ancianos y los pobres, viajando de pueblo en pueblo en avión. Mi De mamá pueblo me en decía, pueblo en avión, qué maravilla. no va a suceder, no va a suceder, no puedes viajar de pueblo en pueblo en avión. Entonces creo que desde muy pequeña ellos, mi papá y mi mamá siempre fueron, obviamente mis dos familias, mi abuela materna y mi abuela paterna, todo el tiempo estaban muy en temas del cuidado. Mi abuela materna muy entregada, fue voluntaria del Hospital San Vicente de Paúl más de 40 años. Entonces estaba como muy en la familia de ayudar a otros, ¿no? De compartir el privilegio, de que no fuéramos los únicos. En tu casa la generosidad ha sido un rasgo de familia, pues pensar no solamente en uno, sino en los demás. Siempre, siempre, siempre. Tengo recuerdos hermosos, montones. Yo siempre me cuento la historia y es las Navidades. A mí, mi tío menor cantaba del Niño Dios para, ¿no? Eso le llamo cantar, Ajá. ¿no? Entonces, del Niño Dios para Ana Catalina. Sí, como Sí. él siempre cantaba y a las 12 de la noche llegaban los amigos de mis tíos de la nada y de pronto el Niño Dios decía, del Niño Dios para Miguel. Y yo, pero ¿cómo supo el Niño Dios que Miguel iba a estaba venir. ahí? Pero se acabó de llegar y resulta que la abuela siempre tenía empacados regalos de más y en la medida que iba llegando, mi tía Claudia, que era la encargada de organizarlo, los marcaba y los iba poniendo y no nos dábamos cuenta. Entonces siempre fue Esto que pasó en tu familia, como esa manera de enseñarles a ser generosos o que les importen los demás, ¿hay alguna forma de enseñarle a nuestras sociedades a que sean generosos, a que nos importen los demás? Porque es que hoy estamos hablando, aunque no parezca, estamos hablando de desigualdad, estamos hablando de hambre, estamos hablando de todo lo que el mundo podría no estar viviendo y que sin embargo vive, y más después de la pandemia, ahorita hablamos de eso. Y uno dice, es que a este no le enseñaron que aquel que está mal hay que darle la mano. Aquel gerente de empresa no sabe que es que su empresa no es viable si el entorno no es viable, por ejemplo. claro. Hay un montón de asuntos que uno dice, pues este político no se da cuenta que cuando se roba lo que se está robando, no se está robando para él, sino que incluso está empobreciendo su propio futuro, porque es que va a estar bien 2 semanas y va a estar mal muchos años. ¿Será que nos falta enseñarnos lo que en tu casa les enseñaban? Yo creo que sí, y sobre todo porque creo que es la repetición, ¿no? Como te lo tienes que comer todo. Yo sé que hoy contestamos no, pero comérmelo todo, te lo tienes que comer todo porque hay niños que no comen. Los chicos de ahora contestan, pues no me importa, los de antes también contestábamos, pero yo no los conozco. Pero yo creo que ahí hay que persistir, no, hay que dejar de repetir. Yo le digo mucho, digo en mi espacio laboral mucho que cuando nos cansamos de decir, apenas nos están empezando a escuchar. Como en todo lo de la cultura ciudadana. Entonces yo siempre les digo, inmediatamente usted sienta que se cansó, Siente que arrancó. arranque a repetirlo con más fuerza y con más compromiso, porque ahí es que le están empezando a entender.
pero funciona al revés. Cuando uno ya se cansó, abandona, y creo que en esto hay que seguir insistiendo. Somos unos privilegiados, hay unos que estamos accediendo a unas cosas que otros no. Claramente quienes nos están viendo en este momento acceden a un televisor, a una señal. Tienen energía en la Tienen casa. energía en la casa, y hay un montón de gente que no tiene televisor, que no tiene energía, que no tiene casa. Entonces, hay unos privilegios que sería importante que reconociéramos. ¿Cómo no te pone triste este trabajo que es ver de frente? Yo tengo una teoría y ahorita te la voy a decir, pero ¿cómo no te pone triste ver la inequidad todos los días? ¿Cómo no te pone triste saber que haces mucho, pero que siempre queda faltando más? Yo he sido una persona naturalmente optimista. Y he sido una persona que la esperanza es una como de mis, si uno lo pusiera en lógica de virtudes, es una virtud. Porque lo que sucede es que al mismo tiempo que estoy viendo pobreza, hambre y desigualdad todo el tiempo, lo hago de la mano de gente que está haciendo todo el tiempo algo para resolver eso. Entonces estoy en un espacio donde el 50% del tiempo veo esta realidad, pero la estoy viendo porque estoy el otro 50% del tiempo con gente que está ayudando a resolverla. O sea, yo no estoy acá sola. Acá hay los bancos de alimentos, las organizaciones sociales. Nosotros hablamos hoy del sistema de protección social comunitario. Y eso es muy interesante porque sin las organizaciones sociales que están en los barrios, en los corregimientos, en los pueblos, los niveles de pobreza y hambre que hoy tenemos serían mucho mayores. Cuando en toda Latinoamérica los colegios cerraron y dejaron de entregar alimentos a los estudiantes y a las estudiantes, las organizaciones sociales les entregaron de comer. Cuando los jardines cerraron, las organizaciones sociales les entregaron de comer y cuidaron los niños y las niñas. Entonces, ese sistema de protección social, de organizaciones sociales en el territorio, haciendo todo el tiempo, es como mi conexión a la energía, como lo estamos haciendo, acá vamos. No podemos solos, quisiéramos la gente con recursos y con poder, comprometida con esto, pero mientras logramos traerlos a ellos, hay un montón de gente que lo está haciendo. Esta conversación es dura, pero también es llena de optimismo y de belleza por vos. Vení, acompáñame a seguir, caminamos en este jardincito y nos sentamos por allá en unas sillitas. Hace un ratico decíamos que esta conversación tiene dureza, pero también optimismo. Hablemos de la dureza. ¿Por qué son necesarios los bancos de alimentos, Ana? Porque todas las personas en el mundo, y acá no hay excepciones, y hay personas naturales y personas jurídicas, tú y yo, y ahí te invito a recordar la última vez que botaste comida. Y botar comida pasa por que ayer no alcanzaste a comerte todo lo que estaba en el plato, o que un tomate se te maduró, ¿sí? Eso es botar comida, ¿sí? Que fuiste a un restaurante y no te alcanzaste a comer todo y lo dejaste. Esto es desde lechugas hasta carne, lo que sea. 30% de los alimentos que se producen en el mundo no son consumidos por seres humanos porque los botamos. Se pierden o se desperdician, pero no voy a entrar en esa diferenciación técnica. Se pierden en el campo, se pierden en las casas, se pierden en el proceso industrial de producción como materia prima. Y se pierden en el plato. Y se pierden en el plato. Entonces los bancos de alimentos se crearon con una práctica ancestral, porque no nos la inventamos nosotros, y es a buscar que esos alimentos que se produjeron para ser consumidos por los seres humanos no se pierdan, no se desperdicien, no vayan a la basura. Y digo que es ancestral porque hace muchos años existía. En Medellín tenemos y en Antioquia algo que se llama el recorrido. El recorrido es que desde las zonas más altas de las montañas de Medellín las personas bajan de tienda en tienda buscando esos alimentos que se maduraron, que las tiendas ya no van a vender para hacer lo que ellas se comen. Tenemos personas y vamos a las centrales de abasto recogiendo comida de los basureros. Así que tradicionalmente siempre se ha hecho una búsqueda de los más vulnerables de esa comida que se bota. Los bancos de alimentos entonces lo que hacen es un poco, no,
creo que dignificar ese proceso y es convencer a los agricultores, a la industria, a los supermercados, que esos al alimentos, restaurante, a toda la cadena. que esos alimentos que no se pudieron, que ellos no pudieron vender, nos los entreguen a nosotros y nosotros los seleccionamos, los clasificamos, garantizamos que estén aptos para el consumo humano, que no estén vencidos, que no estén dañados, que no estén podridos y luego se los entregamos a las organizaciones. El 21 y 22 de septiembre se llevó a cabo en Medellín la Convención Internacional de Emergencia Climática, un evento académico que nos unió en busca de profundizar en la construcción colectiva para mitigar los efectos del cambio climático en nuestro territorio. Se destacaron, entre otros temas, la conservación de 330.000 hectáreas de importantes ecosistemas. También lograr para el año 2040 la cero deforestación y una ganadería limpia y sostenible. Durante estos 2 días de convención asistieron más de 4.000 personas. Se realizaron más de 200 actividades entre diálogos y talleres climáticos, muestras comerciales e institucionales, muestras multiculturales, ruedas de negocios que generaron 233 reuniones, 117 participantes y 16 financiadores con proyección de inversión por 1.200 millones de pesos. Además, se realizaron mega acciones del Manifiesto Antioquia Carbono Neutro 2040, que busca que nuestro departamento sea líder en el uso de energías renovables y tenga cadenas de comercialización limpias y efectivas. Con eventos como este, ratificamos el compromiso que como departamento tenemos por la defensa, protección y cuidado de la vida. Salvar esos alimentos de la basura no es salvar a los alimentos, es salvar a las personas. Creo que es como lo que hay que empezar a ver. Yo creo que todo esto tiene una raíz y la raíz es la inequidad, la mala distribución. Vamos a hablar un poquito de política, 2 minutos y medio. ¿Qué sucede en el mundo que teniendo los recursos para que esto no suceda, todavía se sigue invirtiendo más en guerra y en otras cosas que no en paliar el hambre y esa inequidad? Yo creo que la desigualdad, el hambre y la pobreza hacen parte del sistema económico y es funcional para ese sistema económico. Es funcional para algunos que haya hambre, que haya pobreza, que haya desigualdad. Los programas sociales existen en el mundo hace 50 años. Los programas de transferencias de dinero hace 30. Los programas de pobreza, mi abuela hacía parte de un programa en el cual si sus hijos tenían el peso y la talla que debían tener, el gobierno le entregaba un marrano, una vaca, bienestarina, y mi abuela lo que empezó a hacer fue a cultivar todo esto, le daban semillas, sembraban. Estoy hablando de 1950, ¿sí? O sea, desde 1950 tenemos programas asociados a estos temas. Hay algo que vos decís ahí entre líneas que quiero enfatizar. La inequidad que estamos viviendo, la pobreza, todo esto que es tan doloroso, realmente estamos viviendo en el momento en que esto se está encarando por primera vez. Y quiero hablar aquí, por ejemplo, de la esclavitud, que no es un fenómeno muy lejano en la historia. Quiero hablar de los problemas que tiene una mujer para abortar, que no es un problema lejano en la historia. Es decir, hay asuntos como de la dignidad de la existencia del ser humano, que es que recién apenas hace 50, hace 30 años, les estamos dando la cara. Creo que eso también llama al optimismo, en el sentido de decir que hay un cambio como de mentalidad. Y hablemos sobre eso, porque hay personas, y creo que ya instancias, estamentos, hasta gobiernos, con estas decisiones de encarar la lucha contra la inequidad y el hambre. Yo creo que en la medida en que empezamos a contar el 1 a 1 de cuánta gente teníamos en esta situación, empezamos a ver un número, ¿no? Como que antes decíamos, sí, percibimos, creemos, y hoy sabemos numéricamente cuántas personas con hambre tenemos. Estamos diciendo que cerca del 50% de los colombianos y las colombianas están en pobreza.
O sea, no tienen el dinero suficiente para pagar elementos básicos de la vida, como dónde dormir, qué comer, cómo transportarse, sistema de salud. 50% de nosotras, de nosotros. O sea, hay un 50% que no tiene con qué pagar, con qué comer, ¿sí? Y de ese 50% estamos hablando que el 20% está en pobreza extrema, ¿sí? Y estas cifras vienen creciendo en la región, va a empeorar en el mundo, es lo que estamos esperando, de acuerdo a lo que viene con todas las crisis en las que venimos desde el año 2018, específicamente en Latinoamérica y en el mundo desde el 2012, donde venía agravándose la situación. Pues todo muestra que lo que sigue va a ser en condiciones Más complejas para todos. Yo creo que tenemos que ir a unos comerciales o propagandas, como decía mi mamá. Entonces, les quiero recordar que este programa es posible gracias a la Secretaría de Participación y Cultura Ciudadana de la Gobernación de Antioquia, que estamos con Ana Catalina Suárez, que llevamos mucho tiempo intentando tener esta conversación y que ya vamos a volver para seguir conversando. Lo bonito es que los temas pueden ser duros, pero la sonrisa no se pierde. Y la sonrisa no se pierde, Ana, básicamente porque hay gente como vos y con vos muchos más que trabajan todos los días para frenar esa brecha o para al menos tender la mano. Hablemos un poquito de cómo alguien que tiene, por ejemplo, hoy una empresa o un ciudadano puede ayudar realmente sin tenerse que meter en cosas distintas a las de ser él mismo. ¿Cómo se puede ayudar a los otros? Bueno, yo ahí voy a retomar el tema de voluntariado. Ajá. Hacer voluntariado siempre es una opción para mantenerse en contacto de la realidad con las otras personas, en contacto con la realidad de eso que la gente está viviendo. Creo que hay que recordar todo el tiempo que la posibilidad de desconectarnos de las realidades de otros es altísima. O sea, la posibilidad de que uno en su día a día pierda el contexto de lo que le pasa a otros es muy fuerte. Entonces, hacer voluntariado te recuerda todo el tiempo que hay otros ahí, que están viviendo otras condiciones. Conversar, creo que tú eres muy poderoso en eso de conversar. Creo que conversar con otras personas, escucharlas, saber su realidad, eso creería que es lo primero. Uno puede hacer voluntariado operativo. Voy a poner un ejemplo, en los bancos de alimentos seleccionando, clasificando productos, o con otras organizaciones ayudando a pintar o ayudando a atender lo que la organización está haciendo, pero también de conocimiento. ¿Eso qué significa? Tú eres experto en temas de comunicaciones. Entonces, las organizaciones llevar. necesitan personas que le ayuden a administrar su Facebook, su Instagram, tener una estrategia de redes, contar su historia. Ese es un gran paso. Lo segundo es, hoy estamos hablando de algo que se llama renta básica. A nivel global, esto no es una conversación ni siquiera latinoamericana. Y ni siquiera es ideológica, No. es una conversación humana y hay que ponerla en esa dimensión. Claro. ¿Por qué? Porque, y voy a traer una frase que la vimos todos en memes durante la pandemia, y es: esta es la primera vez que todos estamos en la misma tormenta. La diferencia es cuáles son las capacidades que tenemos para afrontarlas. Hay unos en un yate, hay otros en un neumático, hay algunos en una tabla, y ya vimos en el Titanic lo que les pasa a los de la tabla. Exacto. Que uno sea capaz desde el yate sacar la cabeza, o desde el barco sacar la cabeza y ver el que está en la tabla y hacer algo. Creo que ahí eso es muy poderoso. Esa es la renta básica. La renta básica es poder entender que yo hoy accedo a unos ingresos que otros no, pero otros no porque no quieran, solo unos datos. La Asociación Colombiana de Bancos de Alimentos, con su grupo de investigación en nutrición, hizo unos hallazgos. La población, hoy tenemos en Colombia, de nuestros casi 50 millones de habitantes, 5 millones de personas que sufrieron desnutrición, la sufren, no como enfermedad, sino como situación. Es que bajaron de 3 comidas a 2 y muchos a una sola diaria. Eso no se puede olvidar. Y esas personas, como los que estabas contando ahora de la situación en Venezuela, esas personas, tienen 14 puntos porcentuales menos de desarrollo cognitivo. Eso hace que hayan tenido un nivel de estudio más bajo,
lo cual lo lleva indefectiblemente a menos ingresos. Entonces cuando decimos, pero se pueden esforzar, pero pueden hacerlo, que se entreguen más, es que no se ayudan. No, hay gente que ya hizo su esfuerzo, su 100%. Lo voy a decir en un español muy pedestre. A mí me emputa cuando dicen que los pobres son pobres porque quieren. Hay unas frases instaladas en la conversación que siempre culpan a la víctima de la injusticia. Así es. Como si a usted le robaron fue porque usted iba por ahí, si a usted la violaron fue porque se vistió de tal manera. Lo mismo sucede con la pobreza. Así es. Y yo creo que eso nos tiene que encabritar a todos, pues, un poquito. Cambiar el lenguaje también es cambiar la forma de pensar, ¿no? Así es. Y creo que la palabra compasión es tan poderosa. O sea, que pudiéramos ver a la gente con compasión, que pudiéramos tratar de imaginarnos detrás de esa persona cuánta vida y cuánta experiencia hay, que pudiéramos saber si esa niña está tomando esa decisión porque le pasaron quiere, cosas porque le en su pasó. casa, porque no tiene otro referente, porque no vio otras opciones, ¿sí? Hace poco estaba en Gorgona y me encontré con una chica de 19 años que tiene 2 hijos, uno de 4 y otro de 5. Ujú. Y le digo, bueno, ¿y tú estudiaste? Y me dice, no, es que yo quería ser policía, pero mi primo me dijo que las mujeres con hijos no podemos ser policías. Carajo. Y entonces, no, ya, Una sola frase le cambió el futuro. todo. ¿Cuáles son las opciones, las posibilidades? Hace poco uno de mis jefes, al que quiero mucho, me dijo que comer no sea un privilegio, sino un derecho. A mí eso se me quedó grabado como si todas las personas viviéramos y sintiéramos eso, que comer. Y creo que ese es el mensaje también a las empresas. ¿Qué tal si usted se pone eso, que toda la gente que esté en su primer círculo y se va expandiendo? Porque una de las cosas que estamos diciendo ahora es, ojo, que en su círculo más cercano hay pobreza. Ojo que en su círculo más cercano hay hambre. Ya sabe quiénes son, dónde están, cuáles son, ya los contó, ya les preguntó cómo ayudarles. Y ahí uno se puede ir expandiendo a personas que no son tu grupo más cercano. Voy a contar muy breve una historia de hace no muchos años. En otro trabajo que estaba haciendo, me encargaron buscar a víctimas de suicidio. Y hablando sobre el suicidio, nos dimos cuenta de un fenómeno que está detrás, que es el de la pobreza vergonzante. Gente que tuvo mucho, que luego ya no tiene nada, que está pobre, pero le da vergüenza admitirlo y que en el desespero termina matándose. Y antes de matarse, empezó a pasar hambre. Y es gente viviendo en los barrios que tienen más dinero, en las ciudades donde más posibilidades se tiene. Punto seguido para dejar eso ahí. Me quedo con esta frase de tu jefe, que también es tuya y que ojalá sea nuestra. Que comer sea un derecho. Tiene que serlo. Y comer bien. No Así comer lo que queda por fuera del plato. Ana, muchas gracias por este ratico. Yo sé que hoy estás con nosotros aquí, que mañana vas a estar en Londres, o después en Sri Lanka, o en Nueva York pasado mañana, porque tu agenda es esta, pero es la agenda de alguien que quiere ayudar en el mundo. Qué bonito que sos antioqueña, qué bonito que has querido cambiar lo que ha pasado en tu cuadra y estás cambiando lo que pasa en el mundo. Muchas gracias. Siquiera hay gente como vos. Santi, gracias por esta invitación. Yo creo que entre más personas nos unamos a esta sensación de conciencia del otro, vamos a resolverlo. Vamos a resolverlo. Venga, yo le resuelvo un tinto que usted está bebiendo por aquí. Unidos. Gobernación de Antioquia.